Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Feliz domingo para todos, bienvenidos a Realidades, la cita con la actualidad nacional e internacional. Enviamos un saludo a todos nuestros radioescuchas que se conectan a esta hora con nuestro programa. Gracias por seguirnos en nuestra cita cada domingo. Los temas a desarrollar en la mesa de trabajo son las reacciones y, por supuesto, el contenido de la carta del expresidente Andrés Pastrana al presidente Santos sobre el proceso de paz. ¿Para quién es el premio mayor? La pregunta que también hacemos todos los colombianos: ¿cuáles serán esas exigencias que hará el gobierno a las FARC en este 2015? También las declaraciones del presidente Santos después de su retiro espiritual, que abren de cierta manera la puerta para un cese al fuego bilateral. ¿Cuáles serían los peligros de este acuerdo que podría ser inamovible? Bueno, y nos llegan más noticias, pues alias Joaquín Gómez ya se encuentra en La Habana. Recordemos que él es el comandante del Bloque Sur. Según las FARC, otro gesto de paz que debemos agradecer. En nuestras noticias internacionales nos vamos directamente para América. No podemos dejar de lado la situación de nuestro vecino Venezuela, pues en este 2015 la situación económica sigue bastante grave. Hay un periodo de recesión y bueno, no solamente los problemas son de tipo económico, sino también de presos políticos y continúan las violaciones a los derechos humanos. Los invitamos a que se queden conectados en Realidades y también a que nos visiten en www.verdadcolombia.org, donde usted sabe que encuentra los artículos de opinión más importantes de la actualidad nacional e internacional. Recuerde que ahí también puede escuchar nuestro programa y puede seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @verdadcolombia. Bienvenidos a Realidades. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. Tal vez el intento que se ha realizado en Colombia con mayor entusiasmo para lograr un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla fue el que lideró el expresidente Andrés Pastrana en el Caguán. Muchos criticamos severamente la manera como se planteó el proceso en esa ocasión, porque consideramos que un despeje de territorio le permitiría a la guerrilla cometer muchos atropellos y fortalecerse como grupo ilegal. Infortunadamente para el país, el tiempo nos dio la razón y Andrés Pastrana se vio obligado a terminar ese proceso. Al comenzar 2015, el expresidente Pastrana manda una carta al gobierno en la que advierte que los puntos que se han acordado hasta el momento en La Habana favorecen únicamente a las FARC. Reconoce Andrés Pastrana que el principal motivo de su fracaso fue la mala fe de las FARC y hace énfasis en la necesidad de no cometer nuevos errores. Menciona en su carta algunos de esos aspectos que se han acordado y que solo favorecen a la guerrilla, como por ejemplo, entre comillas, zonas de reserva prácticamente autónomas, poder político y presupuesto en las circunscripciones especiales para la guerrilla, narcotráfico como delito conexo, reconocimiento de las FARC como víctimas y del Estado colombiano como victimario, no entrega de armas, dineros o rutas y, como premio mayor, un nuevo orden constitucional. Cierro comillas. Vale la pena recordar que el actual presidente fue ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana, por lo que debería conocer perfectamente las verdaderas intenciones de la guerrilla y la mala fe con la que abordaron el proceso en el Caguán.
Aunque todos los aspectos que menciona en su carta el expresidente son de vital importancia, vale la pena destacar el tema de las víctimas, que es precisamente el que se encuentra en discusión en La Habana en este momento. Múltiples reclamos hemos oído de las verdaderas víctimas de las FARC con relación a que los visitantes a la mesa en Cuba no son víctimas de la guerrilla. Muchos lo son de los paramilitares, lo cual no les quita su categoría de víctimas. Pero es necesario recalcar que se dialoga con las FARC y no con los paras, quienes ya están pagando sus condenas, incluso luego de una severa extradición. Este tema de víctimas es fundamental para el futuro del país. No se puede aceptar que ahora los terroristas de las FARC terminen siendo víctimas mientras los miembros de las instituciones de seguridad del Estado son condenados a pagar largas y humillantes penas de prisión, como es el caso del general Jesús Armando Arias Cabrales y de los coroneles Alfonso Plazas Vega, Hernán Mejía y de muchísimos más. Indudablemente, las guerras como la nuestra no las ganan quienes derrotan militarmente al adversario, sino quienes las escriben. Eso es precisamente lo que pretenden las FARC, escribir a su antojo la versión que leerán nuestros hijos y nietos sobre la guerra en Colombia. Según esa versión, es el Estado quien ha perseguido y asesinado impunemente a unos valientes colombianos que tomaron las armas para defender a indefensos campesinos. La verdad es otra y no podemos permitir que las FARC la escriban. Ellos son los verdaderos terroristas que llevan medio siglo extorsionando, secuestrando, asesinando, poniendo minas y reclutando menores. No podemos permitir que las futuras generaciones de colombianos los identifiquen como víctimas. Para Realidades, Carlos Sierra. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. Como se mencionó en el editorial, el expresidente Pastrana le dirige al presidente Santos una carta en la que pide rectificar oportunamente el curso del proceso de entrega y del nuevo mandato que comienza mal. Esto teniendo en cuenta lo que está sucediendo en La Habana, que es verdaderamente preocupante, ¿no, doctor José Domingo? Es esa posición del gobierno de que todos los acuerdos que se han hecho en la mesa de conversaciones favorecen totalmente a las FARC y ninguno de ellos a los colombianos. Sí, el presidente Pastrana a la larga es una de las personas que en Colombia conoce más acerca de los ideales y la forma de actuar de las FARC. Acordemos que el 7 de enero de 1999 él inició unos diálogos con las FARC, diálogos que a la larga fueron los que, o la promesa de esos diálogos fueron los que lo catapultaron para llegar a ser el presidente de la República. En ese momento las FARC estaban muy apoderadas de Colombia y la gente quería que verdaderamente se llegara a algo. Desafortunadamente lo que ellos hicieron, que lo demostraron desde un comienzo, fue la famosa silla vacía, donde tiro fijo Manuel Marulanda no quiso asistir y dejó plantado al presidente. Una imagen que la tenemos grabada los colombianos, donde está el presidente Pastrana allí, sentado solo y una silla vacía a su lado. Pero ¿qué pasó? Que él persistió en los diálogos. Él persistió y él siguió, y lo que hicieron las FARC fue tomarse el Caguán, con esa zona que le había despegado el gobierno para que pudieran hacerse los diálogos, y fue donde ellos se fortalecieron y que originó que el pueblo colombiano se enfrentara directamente contra las FARC, y de ahí es donde sale triunfador en las elecciones el presidente Uribe,
que verdaderamente las combatió luego. Lo que está sucediendo en La Habana, sí, lo que está sucediendo en La Habana, pues parece que es la entrega del Estado colombiano a estos bandidos. Pues así lo manifiesta muy concretamente el expresidente Pastrana en esta carta. Él dice: tras 4 años y medio de sus primeros contactos con la subversión, con proceso electoral de por medio, se han concretado muchos puntos en La Habana, todos a favor de las FARC. Y esto es lo que nos preocupa tanto, porque realmente si analizamos cada uno de estos aspectos que él le destaca en su carta, tanto las zonas de reserva como las circunscripciones especiales para la guerrilla, en donde con toda seguridad pues vamos a resultar con muchos senadores o congresistas en general que provienen de estas circunscripciones, que son zonas controladas por el terrorismo, por la guerrilla de las FARC. Pero lo más preocupante es el hecho de que se considere el narcotráfico como delito conexo. Esto el expresidente Pastrana lo destaca de una manera especial. Él dice que el amparo del narcotráfico bajo la sombrilla del pretexto político es la genuflexión del Estado colombiano ante el poder del crimen organizado. Y no solamente el tema del narcotráfico, y como ya mencionamos anteriormente el de las víctimas, sino los gigantescos sapos en el tema de la justicia transicional que vamos a tener que comernos los colombianos, que tienen que ver con el aguantar muy probablemente que los cabecillas de la guerrilla lleguen directamente de la mesa de La Habana al Congreso. En Francia, esta semana que pasó, un acto terrorista que ha sido repudiado por todo el mundo. Pero lo que han hecho las FARC no lo repudia la gente, no lo repudian ni siquiera los mismos medios. Entonces nos estamos encontrando, sí, efectivamente, que hay una serie de sapos que nos va a tocar comérnoslo, porque es la entrega al terrorismo de toda la institucionalidad colombiana. Y ellos, y en estos días también salió una declaración de Karina, donde ella decía que las FARC no quieren la paz, que las FARC lo que quieren es el poder. Y como se está yendo, quizá muy blandenguemente, por parte del gobierno, les va a entregar a la larga el poder que ellos siempre han venido luchando por él. Entonces, vale la pena también precisar que las FARC, pues, su objetivo fundamental es instaurar el socialismo, el comunismo aquí en Colombia. ¿Sí? Es acabar con la libertad de empresa, es acabar con la propiedad privada y pues fácilmente podemos llegar a ese estado, que era lo que pretendía también, o que siempre ha pretendido el gobierno de Castro desde Cuba. Por eso termina su carta el expresidente Pastrana con la siguiente pregunta. Dice él: ¿exigirá algo el Estado colombiano a cambio en este 2015? Esto teniendo en cuenta que hasta el momento pues no hay concesiones que hayan ofrecido las FARC como contraprestación a todo lo que el gobierno les ha ofrecido. Estas zonas de reserva, la parte de la circunscripción, todo lo que ya mencionamos, no tiene como contraprestación una entrega de armas. Ellos se han limitado a hablar de la dejación, lo cual es un término bastante extraño, porque quiere decir que en Colombia el monopolio de las armas lo va a dejar de tener la fuerza pública, porque los guerrilleros, los terroristas que se desmovilicen van a poder mantener el control y el uso de sus armas, sino que las van a tener depuestas, las van a tener guardadas en sus casas, y como ellos lo han manifestado en ocasiones anteriores, si consideran que el gobierno no cumple con alguno de los puntos que se acuerden en La Habana, pues van a volver a utilizar las armas. Esto es una amenaza permanente en contra del pueblo colombiano. Por eso el señor expresidente Andrés Pastrana
se da la tarea de dirigir esta carta a comienzos de este año al presidente Santos, quien de paso acaba de terminar lo que él llama unos retiros espirituales en Cartagena, que los adelantó con los negociadores de paz en La Habana, pero además con unos asesores internacionales, dentro de los cuales está el ex canciller israelí Ben-Ami, está un gurú en negociación de la Universidad de Harvard, William Ury, y está además Joaquín Villalobos, que es un exguerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Ellos, como ya mencioné, se reunieron en Cartagena con Humberto de la Calle, con Sergio Jaramillo, los generales Jorge Enrique Mora y Oscar Naranjo, con Frank Perl y además con la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, María Paulina Riveros. Estas reuniones, que fueron llamadas así retiros espirituales, tenían como finalidad inicial hacer un replanteamiento de la manera como se ha desarrollado este tema de las conversaciones en La Habana, seguramente con la intención de poder llegar a situaciones muy concretas prontamente. Ahí lo que está buscando es que se llegue muy rápido a esa negociación, porque acuérdate que una de las cuestiones que quiere el presidente Santos es que en las próximas elecciones se lleve, digámosle, una especie de referendo para que los colombianos refrenden lo que se está tratando o los acuerdos que se han llegado en La Habana. Ahí vale la pena mencionar que hay una salida en falso de uno de los asesores internacionales, el ex canciller de Israel, precisamente, quien manifestó a distintos medios de comunicación que el gobierno se está planteando parar los bombardeos contra las FARC. Aunque recientemente el ministro de Defensa aclaró en medios también que el ex canciller israelí no es autoridad en Colombia y no tenía la posibilidad de afirmar lo que dijo, es muy diciente que este ex canciller con mucha experiencia en estos temas se haya pronunciado en medios de comunicación en este sentido. Daría la impresión de que efectivamente esto fue lo que se habló en esos retiros, pero no hubo la autorización para publicarlo en medios. Sí, doctor Sierra, y pues yo creo que nos hacemos una pregunta, y es que siempre que uno hace un retiro espiritual, pues es como un momento de reflexión, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿uno puede llegar de un momento de reflexión como ese a afirmar que debemos reconocer que las FARC han cumplido? Pues yo creo que también la frase final o la pregunta final que hizo el expresidente Pastrana en su carta al presidente Santos es lo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros seguir tapándonos los ojos o seguir el gobierno tapándole los ojos a los colombianos cuando vemos que este proceso está plagado prácticamente de impunidad y de amnistía? Como ya mencioné, nosotros fuimos muy críticos en realidades en nuestro programa, en la época del Caguán, sobre las decisiones que tomó en su momento el gobierno de Andrés Pastrana. Y también mencionamos que el tiempo nos otorgó la razón y el expresidente Pastrana se vio obligado a dar por terminado ese proceso en medio de situaciones de seguridad que fueron lamentables para el país y que indudablemente le dejaron a él la experiencia, como lo menciona en su carta, de la mala fe con la que las FARC abordan este tipo de conversaciones y de acercamientos con los gobiernos. Sin embargo, hoy tenemos que coincidir con el expresidente Pastrana en lo que él afirma en su carta. La situación es preocupante por cuanto el gobierno no ha exigido a las FARC demostración concreta de intenciones de paz. En cambio, sí ha hecho unas concesiones y ha dejado plasmado en documentos de acuerdos preliminares una serie de situaciones que indudablemente favorecen muchísimo a la guerrilla y nada al pueblo colombiano. Hoy tenemos que estar de acuerdo
con el expresidente Pastrana en estas afirmaciones. Daría la impresión de que las FARC nuevamente tienden a utilizar su mecanismo de engaño, que hoy vendría disfrazado en el mecanismo en la propuesta del cese unilateral del fuego, que según dicen ellos han venido cumpliendo desde cuando lo promulgaron el 20 de diciembre de 2014. La verdad es que el mismo expresidente Álvaro Uribe lo denunció en su cuenta de Twitter. Preguntémosle primero a la gente de Putumayo y de Caquetá si ya se suspendieron todo tipo de extorsiones y todo tipo de amenazas por parte de la guerrilla para saber si efectivamente pararon con sus actividades delictivas como lo ofrecieron. Y veremos que eso no es tan cierto como lo afirman las FARC y como lo pretende sostener el gobierno. Entonces, de ahí solamente le queda a uno un sabor de engaño nuevamente por parte de la guerrilla y peor aún en este caso, aceptado y tolerado por parte del gobierno Santos, ¿no? Hay algo importante y es que ellos estaban hablando del famoso cese unilateral del fuego. Cuando uno se hace la pregunta, ¿qué sería eso? Pues obviamente se tiene que contestar que es no disparar, no hacer atentados. Nada que tenga que ver con las armas. Pero ellos no dejaron de extorsionar, ellos no dejaron de secuestrar, ellos no dejaron de hacer todo, de narcotraficar, ¿sí? Entonces ellos siguen ahí haciendo exactamente lo mismo que venían haciendo antes. Lo que pasa es que no dispararon. Eso no los hace unos ángeles, por el contrario, los sigue equiparando a lo que siempre ha sido, unos bandidos. No dispararon, pero están haciendo uso de la amenaza de la fuerza, claro, de la amenaza de las armas. Claro. No importa que no las hayan utilizado físicamente, pero están amenazando a la población con esas armas, porque voluntariamente la gente no se somete a una extorsión si no encuentra un mecanismo de presión por parte del ilegal, que en este caso es la guerrilla. O sea que no es cierto que efectivamente las FARC estén cumpliendo a cabalidad con su propuesta de este cese unilateral. Cese que indudablemente condicionaron a que el gobierno tampoco actuara en contra de ellos. O sea, es un cese unilateral condicionado. Es que es más, le están echando la culpa a las fuerzas militares que ellos han cumplido, pero que las fuerzas militares los están persiguiendo y los están atacando. Que es precisamente lo que hace pensar que en estos retiros espirituales del presidente Santos en Cartagena se habló precisamente de ese tema, del cese bilateral como necesidad para poder avanzar en el proceso, que ha sido una de las exigencias de las FARC permanentemente, con el fin, como ya lo vimos en el Caguán, de fortalecerse, de tomar un segundo aire, porque hoy en día la fuerza pública indudablemente tiene acorraladas en muchas regiones del país a los terroristas de las FARC y necesitan ese oxígeno, necesitan ese segundo aire. Por eso han pedido insistentemente este cese. No tendría nada raro que la realidad fuera esa, que en estos retiros espirituales lo que manifestó el ex canciller de Israel, Ben-Ami, fuera cierto, y es que el gobierno Santos está considerando la posibilidad de suspender los ataques en contra del terrorismo, en contra de la guerrilla. Esto indudablemente pues preocupa en una forma inmensa a los colombianos, porque las FARC no van a suspender sus actividades delictivas, ni el narcotráfico ni el terrorismo. Yo también creo que la presión de todos los colombianos, pues por los resultados de estos diálogos de paz, pues también abre la puerta, o el peligro a abrir la puerta para el cese al fuego bilateral, ¿sí? Y puede ser una excusa, y la excusa puede ser acelerar esos acuerdos y que no tengan más prolongaciones. Pero pues el peligro está en que se cede a este cese al fuego bilateral y después llega a ser inamovible. Precisamente el ex canciller Ben-Ami
también manifestó en los medios de comunicación, se habló de fechas, esto refiriéndose a los retiros espirituales de Cartagena, pero no me gustaría decirlas. Si el presidente Santos no dijo nada al respecto, pues no lo voy a hacer yo, dijo Benamí. Esto da la impresión entonces de que muchas otras cosas se hablaron en Cartagena en esos retiros que no han sido publicadas y que seguramente nunca las vamos a conocer. Nada de raro que el tema de suspender los bombardeos y los ataques contra las FARC haya sido uno de esos temas tratados allá. El ex canciller Benamí, que indudablemente tiene las mejores intenciones en su participación como asesor, como acompañante de este proceso de diálogo, es indudablemente una persona a la cual hay que darle credibilidad, y si él afirma que en esos retiros se habló de suspender los ataques y los bombardeos, pues es una persona a la cual hay que creerle, independientemente de que hoy, por lógica obligación, el ministro de Defensa tenga que salir a aclarar esta posición. No nos extraña a los colombianos que muy pronto el gobierno nos anuncie un cese bilateral y nos anuncie que ha ordenado a las fuerzas militares suspender los ataques en contra de los grupos terroristas, con lo que tendríamos un despeje de territorio, pero muchísimo más grande que el del Caguán. Prácticamente tendríamos a las FARC en todo el territorio colombiano, en donde podrían delinquir sin que haya algún tipo de contraataque o de neutralización por parte de la fuerza pública. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Continuamos en Realidades con el análisis de la situación de Colombia y lo que nos llega desde La Habana y las noticias relacionadas con el proceso de diálogo con las FARC. Llegó a La Habana precisamente Milton de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez. Él se suma al grupo de cabecillas de las FARC que se encuentran dialogando con el gobierno en esta ciudad de Cuba. Pues recordemos que él es el comandante del Bloque Sur, uno de los principales, una de las unidades grandes que tiene este grupo terrorista. Con la presencia de Usuriaga, que es su alias allá en La Habana, solo falta que llegue Timochenko para completar el grupo de principales cabecillas. Esto en un comienzo debería significar que las decisiones que se tomen en La Habana, los acuerdos a los que llegue esta guerrilla con el gobierno, deberían tomarse de una manera más rápida, por cuanto los principales líderes de los grupos ilegales que están delinquiendo en todo el país, pues ya están reunidos allá en Cuba. Igualmente podríamos pensar que en este momento las FARC pueden estar unidas alrededor de todo lo que significa este proceso de diálogo con las FARC. En un comienzo se decía que algunos de los principales cabecillas no estaban muy de acuerdo con que otros estuvieran conversando con el gobierno en La Habana. Esto, con la llegada de Usuriaga, pues digamos queda subsanado. Podríamos pensar que hay más unión por parte de las FARC alrededor de este proceso. Pero recordemos que Usuriaga está siendo pedido por el gobierno de los Estados Unidos en extradición. Es más, ellos están ofreciendo una recompensa de hasta $2,5 millones
por la información que condujera a su captura. ¿Por qué? Porque él está señalado como el distribuidor de cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Claro, esto además significa que el gobierno no solamente permite generosamente la reunión de todos estos cabecillas en La Habana, sino que les ha permitido reacomodar las comunicaciones entre ellos, entre los cabecillas. Ellos ya tienen unas comunicaciones muy fluidas, las cuales recientemente estaban perdidas por la acción de la fuerza pública. Ellos estaban dispersos, arrinconados en distintos sitios del país, y hoy los cabecillas de las FARC casi en su totalidad se encuentran unidos y tienen esta posibilidad de comunicación ya muy cercana. Además hay que tener en cuenta que se han reunido en La Habana, pero no se consideran derrotados, sino al contrario, ellos siempre han manifestado que llegaron allá como una parte en contienda de igual a igual en el tema militar con el gobierno. Esto dificulta un poco los pasos que vienen en el proceso de diálogo, porque es muy complejo dialogar y llegar a acuerdos con un grupo terrorista, con una guerrilla que se considera victoriosa. Hay otros temas críticos que vendrán pronto en las conversaciones de La Habana, como por ejemplo la manera como se van a castigar los cabecillas de las FARC por los crímenes de lesa humanidad que han cometido a lo largo de tantos años, y principalmente qué va a pasar con esos miembros de la cúpula de las FARC que están reunidos en La Habana. Muchos de ellos tienen no solo investigaciones, sino incluso ya condenas a muchos años de prisión, y por supuesto no están dispuestos a pagar ni un solo día de cárcel, y así lo han afirmado en repetidas ocasiones. O sea, uno de los principales elementos que vamos a ver como diferencia entre el gobierno y las FARC va a ser este tema: cómo van ellos a pagarle al pueblo colombiano todas esas atrocidades que han cometido contra la población y que no quieren asumir ni un solo día de cárcel por ellos. Claro, porque dicen que todo fue colateral, todas fueron circunstancias que se originaron porque eran ellos enfrentándose al Estado colombiano, y pues obviamente todos los daños que le causaron a la población civil son cuestiones colaterales, y ahí es donde nos aparece la figura del delito conexo. Fíjese que hay expertos que incluso nos han acompañado aquí en estos micrófonos de Realidades en ocasiones anteriores, como John Marulanda Marín, que es un experto en temas de seguridad, y él afirmó recientemente que muchos de los cabecillas de las FARC, incluso de los guerrilleros rasos, no van a aceptar cambiar el dinero que reciben por el narcotráfico por la poca plata que les podrá ofrecer hoy en día el gobierno colombiano, en consideración al gigantesco hueco fiscal que hoy en día tiene el país. El gobierno inicialmente afirmó que el déficit fiscal para este año era de 12,5 billones de pesos, y realmente las últimas cifras que se han conocido acercan este hueco a 25 billones de pesos, prácticamente el doble de lo que estima el gobierno. Y esto principalmente por la situación del precio del petróleo y de la situación de Venezuela, que también afecta mucho el comercio en el país. Entonces, pues no va a haber con qué cubrir a los reinsertados, aquellos que lleguen de la guerrilla, las necesidades económicas, y mucho menos cuando algunos de ellos hoy en día están recibiendo muchísimo dinero por estar vinculados a este negocio ilícito del narcotráfico. Muchos de los oyentes nos han o se han cuestionado respecto de la parte económica y de las indemnizaciones que va a pagar el Estado colombiano a las víctimas, entendiendo también como víctimas a las mismas FARC, porque ellos definitivamente no
han aceptado en ningún momento que son victimarios. Por el contrario, insisten en que son víctimas del Estado y por lo tanto pues tendrá que pagárseles alguna indemnización, etcétera. Pero la pregunta es, ¿y la plata que ellos tenían o que tienen producto del narcotráfico, de las extorsiones, de las vacunas, del boleteo, esa plática para dónde va, doctor Sierra? Del secuestro. Del los secuestro. Inmensos capitales que han acumulado a lo largo de tantos años de delinquir, de secuestrar, de extorsionar colombianos. Todos esos dineros que hoy en día han escondido detrás de negocios, entre comillas, lícitos, porque en realidad no lo son, teniendo en cuenta el origen de los dineros, pero sin embargo ahí están mimetizados, ahí están escondidos detrás de esos negocios aparentemente lícitos. No los van a entregar. Sí, y hace unos días, no los tienen. Sí, exacto, hace tan solo unos días Pablo Catatumbo declaró que las FARC no tienen recursos. Claro, entonces esa plata no va a llegar de ninguna parte. El Estado no tiene recursos para poder compensar a las víctimas y mucho menos para atender las necesidades de aquellos guerrilleros o terroristas que se reintegren a la vida civil. Entonces la situación en la parte económica tampoco es fácil. Es complejo lo que viene para el país en los diálogos de La Habana y que por supuesto vamos a seguir comentando para todos nuestros oyentes aquí en Realidades. Vamos a una breve pausa y continuamos con una nueva sección. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El análisis de los temas más importantes del continente a través de Uno América, por la libertad y la democracia de América Latina. En nuestra sección de Uno América vamos a hablar nuevamente de Venezuela. Es una situación muy dura la que está viviendo Venezuela hoy en día, ¿no? Allí en la parte de los presos políticos, pero en la parte económica también, ¿no? ¿Qué podemos contarle a nuestros oyentes con relación a la situación de Venezuela? Varias noticias nos han llegado esta semana. De acuerdo con un informe de la ONG venezolana Espacio Público, divulgado en días pasados, durante el 2014 se registraron 569 violaciones a la libertad de expresión, donde la Guardia Nacional Bolivariana destaca como el cuerpo de seguridad del Estado responsable de la mayoría de las agresiones. En la primera semana del 2015, ingresaron más de 100 cadáveres a la morgue, la inflación y la escasez golpean cada vez más a los venezolanos, las manifestaciones, largas filas, protestas, anaqueles vacíos es el día a día de los venezolanos. Además, en un informe del 2014, Venezuela quedó como el segundo país más violento del mundo, con 25.000 homicidios registrados durante el año. Hablemos un poco del tema económico de Venezuela. El Banco Central de Venezuela afirma que en los primeros 3 meses del año pasado la economía se contrajo un 4.8%, en el segundo trimestre un 4.9% y en el siguiente 2.3%. Por esos 3 trimestres de contracción permanente es que se afirma que Venezuela está en una situación de recesión. Sin embargo, el presidente venezolano Nicolás Maduro dice pudo haber sido peor. Esto refiriéndose a unas cifras tan supremamente críticas de una contracción de la economía muy grande. Además, el Banco Central dice que la inflación en Venezuela llegó en noviembre del año pasado a un 63% anual. Esto, si lo dice el Banco Central, que de alguna manera pertenece al gobierno o depende del gobierno, pues nos hace pensar que la cifra debe ser mucho más grande. Además, porque el banco dice, con relación a este tema de la inflación,
que sigue afectada por la conflictividad política inducida por la guerra económica que obstaculiza el normal desempeño de las actividades productivas, la distribución y la comercialización de los bienes esenciales que demanda la población venezolana, a pesar de las medidas gubernamentales que se han implementado en contra de la extracción de productos. O sea, lo que dice el banco de alguna manera coincide con lo que está diciendo el gobierno de Maduro, y es echándole la culpa a la oposición venezolana y por supuesto a los otros países que, como Colombia, que es el vecino más cercano, se están, entre comillas, llevando todos los productos de Venezuela. Dice también que esto es una inflación inducida, que es producto específicamente de lo que Maduro ha dado en llamar la guerra económica, a la cual, según él, la oposición está sometiendo al pueblo venezolano, pero además atendiendo a intereses colombianos y estadounidenses, que son finalmente, según Maduro, los causantes de este fenómeno. Es muy paradójico que Estados Unidos le eche la culpa de su inflación a Estados Unidos cuando es el principal cliente venezolano para el prácticamente único producto de exportación que tiene, que es el petróleo. Y precisamente hablando del petróleo, vale la pena destacar que esto es lo que tiene al borde de la quiebra a ese país, porque ha rondado el precio del petróleo los $50 por barril, cuando la economía venezolana está programada para que este precio del petróleo sea del orden de $100 a $110 el barril. Esto indudablemente afecta mucho a las empresas colombianas. En Venezuela existen más o menos unas 200 empresas que son de propietarios colombianos, 50 de ellas son de propietarios antioqueños. Indudablemente se ven muy afectadas por estas condiciones económicas venezolanas, y hay que recordar que el comercio entre Colombia y Venezuela implicaba para nuestro país unas exportaciones de cerca de $7.000 millones, esto hacia el año 2008, mientras que al año siguiente, en 2009, se redujeron a 4.000. Hoy en día se estima que pueden ser cercanas a los $2.000 millones anuales, lo cual es una cifra muy bajita para alguien que se consideraba, o un país que se consideraba el socio más importante dentro del vecindario para Colombia. La situación económica venezolana llegó a conducir a que la deuda que tenían las empresas y en general el país de Venezuela con Colombia superó los $1.300 millones. Esta deuda Venezuela la ha venido pagando gradualmente luego de una insistencia muy especial del gobierno colombiano y de muchas solicitudes para que Venezuela se ponga al día con los deudores colombianos. Bueno, y por si fuera poco, pues parece que uno de sus grandes aliados, pues el gobierno de China, también le dio la espalda a Venezuela y pues simplemente le dio como una vaga promesa de financiar proyectos a largo plazo que pues están alrededor de los $16.000 millones, que pues para los grandes problemas económicos que tiene hoy en día Venezuela, pues hace muy poco. Sí, recordemos que Venezuela había recibido unos apoyos muy importantes del gobierno de China, también por propuestas, por ofrecimientos de Venezuela de envío de petróleo que no ha podido cumplir recientemente. El presidente Maduro en la semana que termina hizo un viaje a la China con el fin de obtener más apoyo de ese país, pero la cosa no es fácil porque no le ha venido cumpliendo con las obligaciones. Además que China ya tiene unas inversiones muy grandes y tiene unas ayudas económicas cuantiosas que ha prestado hacia el gobierno de Venezuela. Entonces, con toda seguridad, el gobierno de China no va a tener mucho mayor interés en ayudar a alguien que no le ha podido cumplir con sus compromisos. Es muy compleja la situación de Venezuela. Como usted lo mencionaba de allí al comienzo de esta sección, el desabastecimiento en el país es dramático. En esta semana que termina también vimos en algunas noticias que llegan de Venezuela
que incluso grandes cadenas de alimentos que funcionan allá, cadenas de comidas rápidas, ya no tienen papas fritas para vender. Ya se les acabó esa existencia de algo tan fundamental para un negocio de comida rápida como es la papa a la francesa, la papa frita. Entonces ya estamos viendo que Venezuela tiene una acumulación de productos en los cuales el desabastecimiento es casi total. Sí, el desabastecimiento de medicina ya llega al 70%. La gente está sufriendo mucho del chikungunya allá en Venezuela y no tienen ningún tipo de medicamento para llevar la enfermedad del virus. Pero ni siquiera el gobierno de Maduro ha querido aceptar que existe chikungunya en Venezuela. Se ha limitado a llamar la enfermedad de otra forma, a decir que son complicaciones médicas que tienen los ciudadanos. No ha querido ni siquiera aceptar que el fenómeno de esta enfermedad del chikungunya ya llegó a Venezuela. Es bien difícil la situación de los venezolanos. Permanentemente llegan comentarios informales, digamos, que no son oficiales, de Venezuela relacionados con una situación ya que excede todo tipo de tolerancia por parte del venezolano, o sea, como si estuvieran preparando alguna manifestación ya de unas proporciones gigantescas en Venezuela en contra del gobierno de Maduro. Hay que seguirle la pista a este tema porque indudablemente, como ya hemos mencionado, nos afecta muchísimo a los colombianos. Mucha del comercio que tiene Colombia en la zona de frontera, pues depende principalmente de cómo esté la economía allá. Y con la situación que hay en Venezuela hoy en día, pues toda la zona de los Santanderes se afecta muchísimo. Y en general, las exportaciones de Colombia, como ya mencionamos, también se ven muy afectadas. Indudablemente, cuando estornudan en Venezuela, aquí en Colombia se oye. Y es lo que estamos viendo suceder ahora, además de todas las empresas colombianas que tienen sede allá, pues las exportaciones y el comercio en general se ve muy afectado. Sí, no solamente el tema es económico, también el año pasado, a finales de año, el gobierno venezolano deportó a Colombia alrededor de 75 colombianos y además tuvieron que sustituir o cambiar al embajador colombiano en Venezuela por unas declaraciones que hubo respecto al asesinato de un miembro de PDVSA. El tema cambiario en Venezuela también es una de las complicaciones que tiene la economía de ese país. Existen 4 tipos de cambio diferentes para el dólar. 3 de esos tipos de cambio están regulados por el Estado. Y hay unas diferencias gigantescas entre unos y otros. Algunos de estos tipos de cambio son aceptados por el gobierno venezolano para cierto tipo de comercio y para otros productos pues el tipo de cambio es distinto. Eso dificulta muchísimo la situación y se presta para que exista un nivel de corrupción muy alto, porque por supuesto el tipo de cambio que se aplica depende del criterio de algunos funcionarios que son quienes califican los productos para aplicar el tipo de cambio correspondiente. Pero además el 4º tipo de cambio, que es el dólar libre paralelo, o el que allá llaman lechuga, es el que se negocia, digamos, en la calle, en los, llamémoslos, cambiaderos de dólares, y puede llegar a tener una diferencia incluso hasta 30 veces superior al tipo de cambio oficial. Esto es algo que no se ve en ningún país del mundo. Lo mismo el nivel de inflación que tiene hoy en día Venezuela no se ve en ningún país de América. Es una economía muy difícil que es prácticamente inexplicable que un país como Venezuela, que tiene las primeras reservas de petróleo, de hidrocarburos del mundo entero, esté en una situación como esta. La economía tiene que manejarse demasiado mal para que un país con tanta riqueza y con todas las posibilidades de ser próspero y de ser uno de los principales países en cuanto al tema económico, esté sufriendo todas las angustias y toda la situación que ya hemos mencionado que sufre hoy en día Venezuela. Por eso los venezolanos cada día
apoyan menos al gobierno de Maduro. Hoy en día su popularidad está alrededor del 24%, cuando obviamente en la época del chavismo pues esta corriente política tenía una opinión favorable muy alta, porque el dinero del petróleo siempre se iba en subsidios, en las misiones, en las concesiones, en los regalos al pueblo, y hoy en día sin dinero la situación ya es muy difícil. Es un país cuya población, principalmente en los estratos bajos, ha estado siempre acostumbrada a este tipo de subsidios. La gasolina en Venezuela vale cerca de 15 centavos de dólar, mientras que un litro de agua potable vale cerca de $2. Sí. Entonces es una situación que definitivamente no tiene ninguna presentación. No hay manera en la que una economía pueda funcionar bien, incluso siendo el país con las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Eso nos deja serias enseñanzas, profundas enseñanzas a Colombia. Nosotros tenemos una economía sana, una economía basada en la exportación de varios productos, afortunadamente, no solamente el petróleo. Sin embargo, debemos mirarnos un poco en el espejo de nuestros vecinos y tener en cuenta que economías muy sanas también pueden llegar a fracasar y pueden volverse una catástrofe como lo que es hoy en día la venezolana si no se manejan bien. Ya en este programa mencionamos que el hueco fiscal en Colombia para el 2015 se estima no en lo que dice el gobierno de 12 billones y medio, sino en cerca de 25 billones. Incluso hay algunos observadores que llegan a evaluar, a considerar este hueco fiscal en cerca de 30 billones de pesos para el 2015. Esa es una cifra prácticamente imposible de cumplir con ninguna reforma tributaria. El gobierno espera conseguir los 12,5 billones que dice que faltan con la reforma tributaria, pero es una reforma que va a generar contracción de las empresas, contracción de la economía, que va a generar disminución de las inversiones y, por supuesto, lo que va a conducir es a que incluso recaudando más impuestos, la economía colombiana tienda a contraerse. Bueno, y en medio también de este viaje a China que hizo el presidente Nicolás Maduro, pues hizo también una propuesta que pues causó también mucha controversia esta semana, y es que aseguró que su gobierno está dispuesto a liberar al opositor Leopoldo López si a cambio Estados Unidos excarcela al independentista puertorriqueño Óscar López Riviera, condenado en ese país a 70 años de prisión. Pues recordemos que López Riviera, un veterano de la guerra de Vietnam, formaba parte de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico, una organización clandestina que luchaba por la independencia de la isla caribeña de Estados Unidos. Y eso comprueba que el caso de Leopoldo es un caso eminentemente político. La única forma que Leopoldo López salga de la cárcel es canjeándolo. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.